Y acá reunidos para conversar sobre entornos escolares seguros, un programa que impulsamos desde la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la convicción de que la seguridad vial no depende de una dimensión, sino de muchas, dentro de las cuales está la buena infraestructura, la infraestructura segura, y obviamente esa no es estática, sino es dinámica, cambia en función del territorio, en función de del uso que le da la población, y en ese proceso pues estamos con la intención firme de que la seguridad vial tiene que incorporar la dimensión de la infraestructura en forma sostenida, y para ello trabajamos en este programa Entornos Escolares con un proyecto de mejoras de señalización, de mejora de la infraestructura en las zonas escolares, partiendo del análisis del nivel de riesgo a los cuales están expuestos los niños, las niñas, los adolescentes. Y eso implica partir con alguna metodología, ¿no? Esa metodología internacionalmente reconocida es la de IRAP, una entidad a nivel mundial que apoya a las instituciones públicas en la promoción de la estandarización del nivel de seguridad de las vías, partiendo de un trabajo de acompañamiento técnico que nosotros lo hemos recibido muy bien, y enhorabuena que esté Edgar presente para agradecerle ese trabajo, no solo en los colegios, sino también en las vías nacionales, en vías locales. En ese sentido, para nosotros hoy día hablar de entornos escolares seguros bajo la perspectiva, la mirada de el programa de colegios seguros bajo estrellas o por calificación por estrellas que tiene IRAP es satisfactorio. En esta tarde vamos a contar con Edgar como ponente especial, invitado para esta semana Semana Mundial de la Seguridad Vial, y junto a Gabriel Legua, que es ingeniero de la Dirección de Seguridad Vial, que nos va a exponer sobre los alcances que tenemos en este programa de entornos, y que hemos hecho el intento de acercar esta metodología, que de hecho es bastante accesible, el tema de IRAP, pero a pesar de eso hemos encontrado en nuestra realidad nacional muchos problemas, muchas dificultades para la población, y en este programa Entornos Escolares hemos adoptado una mayor simplificación aún de la metodología, y hemos trasladado a una guía de gestión de entornos escolares esa metodología, que bajo nuestra experiencia está sirviendo para haber llegado el año pasado a 400 colegios a nivel nacional, con 400.000 estudiantes beneficiados aproximadamente, y este año esperamos cerrar con 500 colegios, ¿no? Y eso gracias al trabajo del equipo de la Dirección de Seguridad Vial, el apoyo de muchas direcciones del Ministerio de Transportes, y también obviamente el apoyo de entidades como AIRA, ¿no? Entonces, así que les dejo con las intervenciones. Muchas gracias, Edgar, por tu presencia acá. Tal vez un saludo de inicio, Edgar, para comenzar. Gracias, Pedro. Muy honrado, muy agradecido de estar acá. Siempre es un gusto visitar este lindo y delicioso país, debo decir, porque también uno viene a comer acá, muy rico. De verdad que un gusto de que me hayan tomado en cuenta para este evento, lo cual nos alegra mucho escuchar de palabras suyas que el trabajo que estamos haciendo en IRAP está siendo de beneficio para este país, y venimos por más, venimos por apoyarlos aún más, por extender el uso de las herramientas, y que esto traiga muchos beneficios para la reducción de muertes y lesiones de los peruanos. Así que con todo gusto, y
De verdad, muchas gracias también a ustedes por la presencia en la tarde, a pesar de las circunstancias que hay el día de hoy. Gracias, Edgar. Entonces, bienvenido nuevamente. Comenzamos con la primera exposición a cargo de Gabriel. Ya les señalé que es ingeniero de la Dirección de Seguridad Vial, y luego tenemos la participación de Edgar. Sí, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la exposición del programa de entornos escolares seguros que desarrollamos a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero que tiene una importante labor de trabajo articulado con varias áreas interinstitucionales y que nos permite hacer que varios de estos proyectos se desarrollen de manera efectiva. Para comenzar, vamos a hablar un poco de la estadística que nos lleva al desarrollo de los entornos escolares y la necesidad de dar seguridad vial en estas vías. El 10% de los siniestros fatales dentro de nuestro país se encuentran dentro de las zonas escolares. Estamos hablando de una cifra importante de siniestros que ocurren con consecuencia de muerte dentro de la zona escolar. Entonces, tomando en cuenta que nuestra población estudiantil es alrededor de casi ya 9 millones de estudiantes en los niveles de educación básica regular, con alrededor de 500.000 docentes a nivel nacional, estamos hablando de que necesitamos desarrollar políticas y mejoras en la seguridad vial que involucren tanto aspectos de infraestructura como aspectos desde otros ámbitos como la fiscalización, la mejora de las comunicaciones, de la educación, etc. Entonces, bajo esta premisa nosotros desarrollamos como tal un piloto con apoyo de la empresa 3M que nos trae a la metodología del Star Rating for Schools de AERA. Entonces se desarrolla este piloto con la Municipalidad Provincial de Trujillo. Cabe mencionar que para el desarrollo de este piloto se hizo una serie de capacitaciones a varias municipalidades con respecto a la metodología, pero fue Trujillo quien culminó como tal el proceso de llevar la capacitación y en ese momento la entidad tenía el impulso de querer desarrollar este proyecto. Entonces se comienza a hacer los trabajos de evaluación respecto a las zonas específicas de peligrosidad que se tienen en el Colegio María Negrón Ugarte. Entonces, a través de esta identificación, la Dirección de Seguridad Vial realiza el apoyo en cuestiones de la asistencia técnica para el desarrollo de los diseños. Y entonces estamos hablando de que tenemos una situación inicial con 2 estrellas en los puntos evaluados y llegamos a una situación de 5 estrellas, ¿no? Más a detalle de esto va a hablar Edgar en el momento en que nos explique ya sobre el Star Rating for Schools, pero nos muestra este piloto la necesidad de tener que desarrollar una forma de que las infraestructuras se puedan explicar de manera metodológica dentro de nuestra realidad del país. Entonces ahí es cuando entramos a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo la guía de entornos escolares seguros, y como tal el programa de entornos escolares seguros empieza a enriquecer desde varios brazos. Uno de ellos, de estos brazos, es el tema de la gestión y la infraestructura como tal de la guía que tenemos aquí. Luego tenemos otro aspecto que es el fortalecimiento de las capacidades a través de los cursos que se tienen en nuestra plataforma virtual. También tenemos un registro de datos y estudios que se realizan, que están en nuestro Observatorio Nacional de Seguridad Vial, y la asistencia técnica que se realiza para la ejecución de proyectos, tanto a través del programa de incentivos a la gestión municipal como a la asistencia de proyectos integrales que voy a proceder a explicar más adelante. Entonces, con respecto a la guía, los fundamentos como tal de la guía se basan en el enfoque del sistema seguro,
que busca el desarrollo de la seguridad a través de la visión cero, tener 0 muertes y 0 siniestros de tránsito a través de acciones en conjunta que van a tomar la necesidad de explicar que el error del ser humano no debe generar una muerte y que la culpa dentro de un siniestro de tránsito es compartida entre todos los actores de la vía, no solamente del conductor como tal, sino de todos, incluyendo a los diseñadores. El otro punto es la movilidad sostenible, la necesidad de darle la prioridad al peatón y al usuario vulnerable, como también a los ciclistas, ¿no? Otro punto a resaltar dentro de la guía es que se habla de la importancia de entender cómo un niño ve la calle, cómo un niño se desarrolla dentro de nuestras vías. Los niños tienen un campo visual más reducido, tienen un tiempo de reacción más lento, tienen una menor visibilidad de las vías y también ellos son menos visibles porque son más pequeños, tienen movimientos repentinos, pueden aparecer en cualquier momento dentro de la calle, pueden confundir ser con ser vistos, ¿no? Todos estos ítems nos muestran que para la gestión como tal de la infraestructura debemos primero hacer una identificación y selección de la escuela, de la zona escolar a trabajar, la planificación y diseño se hace luego de tener ya claro el lugar donde vamos a hacer el proyecto, se hace los trabajos de financiamiento y luego la ejecución y finalmente estamos haciendo monitoreo y mantenimiento de la infraestructura. Durante toda la etapa de desarrollo de los proyectos se debe tener también de la mano la participación de la ciudadanía de manera constante. Es un trabajo que debe ser sostenido durante todas las etapas. Estamos hablando ya de lo que es gestión dentro de los proyectos. Y entonces, para el desarrollo individual de cada uno de estos proyectos de zona escolar, la guía determina algunos puntos específicos de desarrollo integral en cuestiones de infraestructura, espacio público y bienestar que se explican de manera detallada dentro del documento. Estamos hablando de 9 puntos importantes, los que están de color amarillo corresponden a temas de infraestructura, básicamente. El de color verde responde a temas ambientales y los colores celestes responden a temas sociales. Entonces, dentro de la guía, para cada uno de estos ítems vamos a encontrar herramientas de desarrollo. Estas herramientas, como se muestra en pantalla, nos explican de manera técnica cómo aplicar cada una de estos ítems. Por ejemplo, acá tenemos cómo hacer un desplazamiento del eje de la calzada, se da detalles de cómo realizarlo, se da detalles de cómo hacer un estrechamiento de calzada para el otro caso, cómo realizar un chicane, en el caso de los refugios peatonales también, cómo desarrollarlos, en temas sociales, cómo hacer la reducción de estacionamientos para crear más espacios de espera para los padres, zonas de juego. Y luego se tiene, a partir de estas herramientas se tienen ejemplos de cómo vamos a ir desarrollando la infraestructura de acuerdo a casos específicos que reflejan la investigación que se hizo previo al desarrollo de la guía. Tenemos casos como el que se ve en pantalla, donde hay una vía con una mediana que tiene poco desarrollo con respecto a la separación que se debe tener. Hay actividades en el centro de la vía, hay personas que se detienen en el lugar, hay giros que no están regulados de manera efectiva, hay estacionamientos que se hacen de manera incorrecta dentro de las vías, también podemos encontrar comercio ambulatorio que no está organizado, y en el lado derecho ya podemos encontrar la infraestructura completamente equipada con todos los dispositivos que nos permiten tener seguridad dentro de las vías y también darle la prioridad al paso que anteriormente se daba, pero de manera no formalizada. Entonces ahora ya tenemos un crucero, tenemos reductores de velocidad, y así como estos casos podemos encontrar más dentro de la guía. Tenemos el caso del cruce de 2 avenidas, donde vamos a proponer, por ejemplo, disminuir en la misma intersección las distancias de cada una de las vías que cruzan. Vamos a ampliar martillos, vamos a colocar señalización
entre otras disposiciones de mejora. También vamos a encontrar ejemplos para vías no pavimentadas, donde encontramos una serie de zonas donde va a transcurrir tanto el vehículo como el peatón, y habiendo estacionamientos de manera no organizada, las personas no pueden transitar de manera segura dentro de estas vías, y en esos casos no necesariamente necesitamos pavimentar, sino que también podemos poner segregadores que nos permitan reducir esta brecha de espacios que pueden generar peligro dentro de los peatones, con mejoras de bajo costo, como colocación de macetas, el uso de algunos implementos que nos puedan estar, que podemos tener dentro de las mismas municipalidades y que nos puedan servir para implementar. Y luego también, como mencioné, este trabajo continuo de participación ciudadana también se explica dentro de la guía, cómo la participación ciudadana tiene una labor dentro de cada una de las etapas. En la etapa de la selección de la escuela, estamos hablando de una etapa de consulta que se puede hacer a través de talleres, a través de encuestas, hay toda una etapa previa al diseño. Cuando ya estamos en una etapa de diseño, podemos hacer actividades de co-creación, se desarrollan talleres, se pueden hacer maquetas en conjunto con los estudiantes, con los padres de familia, con los vecinos, con los involucrados dentro de la comunidad. Dentro de la etapa de ejecución como tal, hay una gestión de la seguridad, porque pueden crearse desvíos peatonales, los padres pueden ayudarnos a poder explicar estos desvíos a sus hijos, para que ellos mismos también puedan utilizarlo de manera correcta, y en algunos casos las mismas escuelas se organizan para poder guiar a los alumnos. En otras situaciones, ya cuando estamos hablando de la etapa de haber terminado la construcción de la infraestructura y estamos ya en una etapa post-construcción, hay una necesidad de monitoreo, y en el monitoreo hay una validación por parte de la participación ciudadana. Esta validación nos permite saber si lo que hemos implementado está como tal generando seguridad en la vía, está respondiendo a lo que estábamos queriendo implementar, y si por algún motivo alguna de estas infraestructuras no está respondiendo de manera correcta, esta etapa de validación con la participación ciudadana nos permite reconocer las oportunidades de mejora que se pueden tener. Ahora, ¿qué más debemos hacer, no? Porque la guía como tal nos muestra cómo implementar la infraestructura, pero hay una necesidad de medir la efectividad de las intervenciones con parámetros estandarizados de seguridad vial. Y estos parámetros estandarizados de seguridad vial nos los entrega el Star Rating for Schools a través de las clasificaciones por estrellas, y con acorde a lo que está dentro de nuestros objetivos de desarrollo sostenible y de lo que nos indica el segundo decenio para la acción de la seguridad vial. La guía como tal nos da un formato único de diagnóstico que es una especie de lista de chequeo que da puntajes para poder determinar qué aspectos dentro de la vía necesito mejorar. Sin embargo, la necesidad de esta estandarización de las medidas es una tarea que todavía queda pendiente, porque no se realiza de manera completa en todas las intervenciones que se realizan en el Perú. Ahora, entrando al punto de la educación como tal, tenemos el taller formativo en entornos escolares seguros, que desarrolla la guía como tal. En este curso podemos aprender cómo utilizar la guía. Es un curso MOOC, te da una certificación de 8 horas, para el que quiera llevarlo es gratuito. Para el caso de las municipalidades que están participando en asistencia con nosotros, les promovemos que realicen estos cursos, pero en realidad cualquier ciudadano puede llevarlo. Tiene 4 módulos, tiene videos explicativos y tiene una etapa sincrónica y una asincrónica. En cuestiones del registro de datos, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial realiza estudios de manera periódica respecto a siniestralidad en varios ámbitos, y en lo que tiene que ver con seguridad vial infantil,
tenemos, por ejemplo, estudios como el que se realizó para ver la seguridad de los niños a bordo de automóviles, o la detección de los siniestros en infraestructura, que también bota este tipo de mapas interactivos que nos pueden mostrar la ubicación de zonas escolares y de siniestros fatales. Los puntos rojos como tal dentro del mapa que estoy mostrando son siniestros fatales, y los puntos celestes, los puntos azules como tal, son zonas escolares. Entonces con eso podemos también priorizar los lugares que vamos a hacer las intervenciones. Estos mapas se encuentran de manera libre y se pueden acceder a ellos, así como también la data que se utiliza para poder hacer los estudios. Además, en el registro de datos tenemos una plataforma de seguridad vial en zonas escolares que las municipalidades utilizan para poder cargar dentro de ellas sus proyectos. Ellos cargan los proyectos y con esta plataforma nosotros hacemos seguimiento. Esta plataforma fue desarrollada por el observatorio y nos permite tener organizado cada proyecto que tiene la municipalidad. Ahí se pueden encontrar los planos, los informes que realizan, las listas de chequeo que llenan y paneles fotográficos respecto a cada uno de los proyectos. Luego, en cuestiones ya de ejecución de proyectos como tal, estamos hablando ya de cómo lo que se ha estudiado, se ha realizado un manual, la identificación de investigaciones como tal, cómo lo llevamos esto a campo, cómo traducimos todo esto en acciones efectivas. Esta es la etapa de ejecución. Como tal, la Dirección de Seguridad Vial no tiene una competencia para ejecutar proyectos, pero sí puede dar asistencia, y bajo esa lógica hemos desarrollado distintas acciones que responden a la necesidad de hacer ejecución de proyectos. Una de estas es el programa de incentivos a la gestión municipal, que se desarrolla a través del Ministerio de Economía y Finanzas con la participación de municipalidades, y en este caso hacemos una versión reducida de lo que se muestra en la guía. Se hace un proyecto mucho más pequeño, pero que se enfoca en realizar las implementaciones más importantes para la disminución de problemas de siniestralidad, y se divide en 3 etapas. La primera actividad es la selección de la zona escolar. A la municipalidad se le entrega una lista de zonas que debe priorizar, y ellos seleccionan de esta lista los colegios que van a trabajar, las zonas escolares a trabajar. En la actividad 2 realizan sus diseños, y en la actividad 3 ellos ejecutan. Para cada una de estas actividades, de acuerdo al programa de incentivos, ellos tienen que subir una serie de entregables que son listas de chequeo, paneles fotográficos, videos de comprobación de las implementaciones y planos de ejecución. La lista de chequeo es un resumen es una forma de resumir lo que se tiene dentro del formato único de diagnóstico, de acuerdo a estas implementaciones básicas que menciono. Y entre ellas se tiene 3 tipos. Tenemos la señalización horizontal básica, la señalización vertical y la implementación de estrategias de reducción de velocidad. Dentro de la señalización horizontal que se tiene están las líneas de parada, los cruceros peatonales, las líneas de borde, porque es importante el tema de las canalizaciones, y dentro de la señalización vertical tenemos las señales de velocidad, las señales de reductores de velocidad y las señales de zona escolar. Y en estrategias de reductores, si bien se explica que se puede utilizar como tal GIVAS, el programa de incentivos permite utilizar otro tipo de estrategias también, como implementación de chicanes, reducciones de anchos de carriles, utilización de cojines, de camellones, etc. Todas las herramientas que se encuentran dentro de la guía. Entonces, como resultados, se pueden mostrar los siguientes. El programa de incentivos ya ha tenido 2 etapas, la primera desarrollada en el año 2024 y la segunda que se está desarrollando en estos momentos en el 2025, ambas pertenecientes al programa de incentivos
del 2024, pero uno es tramo 2 y el otro es tramo 3. En el tramo 2, que es del año 2024, tenemos 406 instituciones educativas que se han ejecutado con un beneficio de 400.000 estudiantes, que desarrollaron 42 gobiernos locales en 16 regiones. Y luego para este año 2025 se tiene proyectada el desarrollo de 619 zonas escolares implementadas. En estos momentos tenemos esa cantidad de zonas escolares diseñadas. Esperamos que esas 619 terminen siendo ejecutadas y va a beneficiar a 365.000 estudiantes. Alrededor de 60 gobiernos locales están actualmente dentro del programa en 19 regiones. Ahora, vemos que la cantidad de zonas escolares intervenidas es mayor al año pasado. Sin embargo, vemos que hay una ligera disminución en cuestión de los estudiantes beneficiados. Eso se debe a que en el primer bloque se atendió a los colegios que tienen mayor cantidad de población estudiantil, y ahora, a pesar de tener un poco más de colegios, tenemos casi la misma cantidad, porque estos colegios ya tienen una menor población estudiantil. Se ha ido atendiendo en cuestiones de prioridad. Acá podemos ver algunas fotos de las implementaciones que se han hecho en algunas municipalidades de la zona de Lima, como Pachacamac, Comas. También tenemos ahí los reductores de velocidad, las señales verticales, la mejora de las demarcaciones, la colocación de cruceros peatonales, etc. Este es del Callao, el Colegio Politécnico del Callao, que se encuentra en la avenida Fawcett. También se ve la implementación que se ha realizado, los cruceros, los reductores como tal. Y esta es una foto muy bonita que se tomó en Jaén, en una zona escolar también implementada por el programa de incentivos. Además del programa de incentivos, tenemos otros proyectos que son parte de nuestra asistencia técnica en proyectos integrales, que ya desarrollan como tal el proyecto de manera completa con la guía, y que tienen una verificación de estandarización de seguridad vial a través del Star Rating for Schools. Esto se está desarrollando con la municipalidad, actualmente con Surquillo y con Pueblo Libre. Estas dos municipalidades, con apoyo del Touring Automóvil Club del Perú, que están calificándose por estrellas zonas escolares en ambos distritos, y podemos ver acá algunas imágenes de qué es lo que se proyecta realizar, ¿no? Aquí podemos ver que se están haciendo reducciones de ancho de calzada, utilizando también macetas, urbanismo táctico, que nos permite hacer intervenciones piloto para luego desarrollar infraestructura fija. Y eso sería todo respecto a lo que vamos a hablar del programa de entornos escolares seguros. Como vemos, hay una importante necesidad de estandarizar los proyectos, y esa estandarización como tal es desarrollada a través del Star Rating for Schools, y por eso a nosotros nos parece muy valioso tener la participación de Edgar en estos momentos para que nos pueda hablar más a detalle del tema. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, pero sobre todo muchas felicitaciones por tantas acciones y por tantas ganas que le han echado a esto, y los avances que han tenido. Nosotros en AIRAP decimos que no podemos salvar una vida si no hemos invertido, en este caso, un sol. Las acciones son las que llevan a los resultados, no podemos quedarnos en los diagnósticos, y eso es lo que ustedes han hecho, han pasado del diagnóstico a la acción, lo cual es muy bueno. Pero ahora vamos a volvernos un poquito en la secuencia y vamos a hablar de la herramienta de diagnóstico, que es la que Gabriel ha mencionado varias veces. Bueno, yo soy el líder regional de AIRAP para América Latina y el Caribe. Soy como el embajador de AIRAP en el continente, así que
bueno, nuevamente, como dije al principio, muy agradecido que me hayan invitado y muy honrado de estar acá. Para los que no saben qué es IRAP, mañana voy a dar otra presentación donde explico un poco más en general. Hoy voy a hablar de una herramienta más particular que es Star Rating for Schools. IRAP son las siglas en inglés de International Road Assessment Program, el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras. Somos una organización sin fines de lucro que nacimos hace unos 20 años. Cuando alguien, les voy a contar la historia porque es una historia muy interesante para que ustedes vean cómo las cosas en este mundo van sucediendo. En los años 80, por ahí, la industria del automovilismo, la Fórmula 1, empezó a tener muchos accidentes, habían muchos siniestros con pilotos fallecidos, y era una industria que estaba tomando problemas, teniendo problemas reputacionales porque no era posible que tantas personas se murieran en las competencias. Entonces empezaron a haber programas muy fuertes de rediseño de la seguridad de las pistas, de los vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí la FIA, que es la Federación Internacional del Automovilismo, los que desarrollan la Fórmula 1, dijeron, bueno, ya que estamos haciendo automóviles de carrera más seguros, ¿por qué no trabajamos también en hacer los automóviles que todos usamos, los automóviles comerciales, civiles, también más seguros? Entonces se estableció lo que hoy se llaman los programas NCAP, New Car Assessment Program, programas de evaluación de carros nuevos. En América Latina tenemos a Latin NCAP, y creo que hoy tuvieron a Alejandro en la mañana hablando, ¿no? Alejandro es el director de Latin NCAP, y creo que ya los que participaron lo conocieron, Alejandro Furas. Y por ahí alguien dijo, bueno, entonces a los carros les empezaron a hacer evaluaciones y a ponerles una estrellita de 1 a 5, porque dijeron, vamos a hacer esto simple para que todo el mundo entienda. Todo el mundo sabe que un hotel de 2 estrellas es malo, y no, ¿verdad? Y prefiere no quedarse ahí, y si es de 5 estrellas es muy bueno y posiblemente no lo puedo pagar. Pero entonces empezaron a usar esa misma escala, la escala de las estrellas, de 1 a 5 estrellas, para calificar la seguridad de los vehículos, y todavía se usa hoy. Y alguien dijo por ahí, bueno, pero si están calificando los automóviles, ¿por qué no calificamos también la infraestructura, que es otro de los elementos del sistema? Y nació IRAP como un hermano del programa de evaluación de automóviles, ¿no? Y entonces, con el patrocinio de grandes donantes como la FIA, empezamos a desarrollar herramientas y a hacer investigación desde hace muchos años. Y nació la herramienta por la cual se nos conoce, que es el sistema de clasificación por estrellas, Star Rating, que es la que se usa para las carreteras, de la cual voy a hablar mañana. Y en esa herramienta hemos trabajado muchos años. De esa herramienta principal, empezaron a derivarse otras herramientas o aplicaciones más sencillas o más específicas, como Star Rating for Schools. Resulta que la herramienta de carreteras, la herramienta general, Star Rating, evalúa la seguridad para 4 tipos de usuarios: ocupantes de vehículos, ocupantes de motos, ciclistas y peatones, ¿verdad? Entonces, el Star Rating for Schools es básicamente la simplificación, es sacar del modelo general el modelo de peatones y hacerlo específico para entornos escolares, con elementos un poquito más puntuales. Eso es lo que hace básicamente, es una simplificación del modelo general de carreteras, ¿no? Bueno, entonces, en IRAP hemos tenido más de 20 años trabajando en esto, hemos evaluado millones de kilómetros de carreteras en el mundo. El programa de escuelas no es tan viejo, tiene 5 años, se celebraron 5 años ahora en Marruecos, en la conferencia ministerial. Y bueno, pero sí hemos evaluado muchas escuelas en el mundo, no tantas como quisiéramos. Por eso agradecemos a los equipos del ministerio que sigan trabajando en esto y sigan aplicando la herramienta, ¿no? Y hemos entrenado a muchas personas, a miles de personas en el mundo en el uso de nuestras herramientas. Hemos movilizado mucho dinero o nuestras herramientas y metodologías
han permitido que mucho dinero se invierta en infraestructura segura y se haga de forma efectiva, porque fundamentalmente lo que hacen las herramientas de IRAP es dirigir esas inversiones a soluciones que sean efectivas, que funcionen realmente, que estén fundamentadas en la evidencia científica. Esas son las herramientas de IRAP, ¿no? Las recomendaciones que salen de ahí, las evaluaciones que se hacen, tienen un fundamento científico que está sustentado en datos, en muchos años de investigación y de desarrollo. Y justamente ese es el valor que tienen, ¿no? Ustedes esa figura la conocen muy bien. Esto tiene luz, ¿verdad? Sí, pero no se va a proyectar ahí. Ustedes la conocen muy bien porque ese es el póster del segundo decenio de acción 2021-2030, el cual estamos a medio camino en este momento. La segunda oportunidad que el mundo se da para reducir esta pandemia de los accidentes de tránsito. Pero quiero llamar la atención en la parte izquierda, en verde, cuando las Naciones Unidas dicen ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿en qué hay que trabajar? Ahí, gracias, sí, la que movió el ratoncito ahí, muy bien, usted. Vean ahí, como él señala, hay una bandita que es una carretera, una carretera, y tiene 3 estrellitas, y no lo van a ver, pero a la izquierda tiene un signo de más. Naciones Unidas propone que la infraestructura vial de este mundo tenga al menos 3 estrellas, o como decimos en IRAP, 3 o más estrellas. 3 estrellas es el mínimo aceptable que Naciones Unidas dice que tendrían que tener nuestras carreteras para ser aceptablemente seguras, ¿verdad? Como el hotel de 3 estrellas, a partir del cual yo creo que uno ya empieza a pensar en quedarse o no quedarse, ¿verdad? Eso, ahí estamos, somos el indicador mundial, somos el indicador, el KPI, como dicen, la forma de medir mundialmente la seguridad de las carreteras. Naciones Unidas ha aceptado o ha promovido a IRAP como eso. Y existen 2 metas particulares que acompañan el plan global. Son 12, pero hay 2 que me interesa que ustedes conozcan, que son la meta 3 y 4. La meta 3 dice que para el 2030 las carreteras nuevas, las carreteras que se construyan en este mundo, deberían de ser seguras para todos los usuarios y tener 3 o más estrellas, o un mínimo de 3 estrellas. Eso es lo que dice, no más carreteras inseguras. La meta 4, el que lo escribió se tomó un par de piscos agua y lo escribió un poquito diferente, pero dice básicamente que las carreteras que ya existen no las podemos arreglar todas, pero aquellas donde se concentra la mayor cantidad de viajes deberían de ser seguras también, y por lo menos contar con esas normas de seguridad de 3 estrellas. El 75%, las carreteras donde se realicen el 75% de los viajes. Dicho más sencillo, es aquellas donde más tránsito haya, donde más personas estén desplazándose. Concentrémonos en esas, las que existen. Entonces la meta 3 para carreteras nuevas, la meta 4 para carreteras existentes, y ese es el gran reto. Y para esas 2 metas IRAP tiene herramientas. Podemos medir la seguridad de carreteras existentes, meta 3, y podemos medir la seguridad de carreteras que aún no existen y que están en diseño. Esa herramienta se llama Star Rating for Designs, es otra de las herramientas del paquete de IRAP, ¿verdad? Perfecto. Star Rating for Schools, y aquí perdón que les dé un poquito la espalda para ir usando la diapositiva. Star Rating for Schools es entonces una de las herramientas más nuevas del paquete de herramientas de IRAP, que básicamente lo que permite es, medir, gestionar y comunicar los riesgos en las vías, en los entornos escolares, y se enfoca en los atributos viales de los orientados a los peatones. Es decir, lo que evalúa es las características de la infraestructura, no del entorno, no del entorno, ni del comportamiento humano. No, ahí no dice si los chicos son conscientes no podemos evaluar eso, no, la herramienta no mide eso, no mide el nivel de educación de la gente, no mide el nivel de respeto de las leyes de la gente, de los conductores, no, lo que mide es la infraestructura, como está compuesta la infraestructura, cuál es el nivel de riesgo que presenta.
Y esta herramienta, bueno, a sus jóvenes 5 años ya ha sido galardonada con premios internacionales porque se ha comprobado que funciona muy bien y que tiene resultados muy interesantes. Y lo que permite justamente es lo que Gabriel explicaba, en lo que ya han aplicado en los programas acá, hacer una evaluación antes, ¿verdad?, determinar la situación actual y una situación posterior o después de hacer las intervenciones. Esas intervenciones son paquetes sencillos de obras de ingeniería, muchas veces de bajo costo, pero que tienen un impacto en algunos casos mayor que otros, y lo que se sugiere o lo que se trata es que sean intervenciones, como llamamos, de bajo costo y de alto impacto. No, algo que quiero dejarles, si me voy de aquí y se dejan esto, me voy contento. La seguridad vial no es un tema de dinero, no es un tema de plata. A ver, se necesita plata, por supuesto, pero que nadie les venga a decir que la seguridad vial es cara o que encarece las obras. De por sí no es un adorno. La seguridad vial no es una extra de las obras, de las vías. Es algo que debería estar ahí. Así como nos preocupamos los que fuimos educados como ingenieros en el siglo pasado, ya es como decir esto, hay que tener un poquito de años para decir esto, los que somos educados de la ingeniería del siglo pasado, ustedes recordarán que nos decían que las carreteras tenían que ser unas hechas para poner muchos vehículos a mucha velocidad, ¿verdad? La capacidad llamaban a eso, ¿no? Capacidad, niveles de servicio, esa era la concepción de las carreteras que nos enseñaron a diseñar en las facultades de ingeniería, ¿verdad? Haga que muchos carros circulen a mucha velocidad, a la máxima velocidad posible, y que no haya congestión, y que ese pavimento aguante esos pesos que vamos a poner ahí. Esos eran los elementos. Nadie hablaba de seguridad. A mí nadie nunca me habló de seguridad vial en la facultad de ingeniería. Pero entonces hoy metemos ese elemento como un elemento sumamente importante, porque nos estamos dando cuenta que el transporte tiene efectos secundarios sobre las poblaciones más vulnerables, sobre los grupos más vulnerables de la población, la gente más pobre, los usuarios más vulnerables como los peatones, y los niños dentro de los usuarios vulnerables son los más vulnerables de todos, ¿ah? Porque Gabriel lo explicaba, no tienen el desarrollo cognitivo, no tienen la información, no tienen las habilidades físicas ni la información requerida para tomar decisiones como las tenemos los adultos, y aún así no las tomamos bien, ¿verdad? Bueno, el Star Rating for Schools es más que una herramienta, es una herramienta, está en línea, está ahí y se puede descargar también en las plataformas de teléfonos inteligentes de Android y de Apple, pero más que la herramienta también es un programa de apoyo y de capacitación. Tenemos entonces programas de acompañamiento, de formación, entrenamiento en línea. Muchas veces acompañamos proyectos específicos cuando hay la necesidad de dar asistencia técnica, etc. Y bueno, a partir de eso, y ojo que esos números pueden estar desactualizados porque son a diciembre del año pasado, hemos usado la herramienta en 76 países, hemos evaluado unas 1900 y resto de escuelas, se han intervenido, ese número está muy desactualizado, 350 y pico de escuelas, 500,000 estudiantes beneficiados. Los números que usted da, van sumando un montón más ahí a esas cifras, ¿no? Y alrededor de unos 5 millones de dólares teníamos estimados que se habían invertido en esas escuelas en la mejora, etcétera, ¿no? Con unas 8,000 personas ahora entrenadas, pero esos números van cambiando. Star Rating for Schools tiene una página particular dentro de IRAP, que es esa que ven ahí en azul, por si quieren visitarla, ahí está la página específica. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo, es sumamente sencillo. Se usan entornos escolares, ¿eh? Aunque debo decir, no hay, y esto ya lo hemos hecho, no hay ningún impedimento metodológico para usarla en otros entornos que no sean escuelas. Simplemente la herramienta funciona para evaluar la seguridad donde hay usuarios caminando hacia un centro de atracción de viajes, como puede ser una iglesia, un centro comercial. Perfectamente funciona para eso también. Ahorita en Costa Rica estamos haciendo un plan piloto con la empresa que
que importa los vehículos Toyota y tiene sucursales alrededor del país y están evaluando los entornos de las sucursales Toyota con resultados igual, ¿verdad? Se puede hacer un plan de inversión para mejorar esos entornos. Entonces, lo que hace es que uno va al campo, ¿verdad? Con la tableta, con el teléfono o inclusive hasta con un formulario de papel, si no tiene la posibilidad de tener un objeto, un artefacto electrónico, se puede hacer un formulario muy sencillo. Uno va al campo, en el entorno escolar selecciona, y ahí sí es importante, selecciona los puntos que se van a evaluar. Esta herramienta, a diferencia de la herramienta de carreteras que evalúa la carretera como tal en longitud, esta herramienta evalúa puntos. Se evalúan lo que se llaman locaciones, ¿verdad? Esas locaciones deben estar seleccionadas de acuerdo a un criterio técnico. Bueno, obviamente una locación importante es la entrada a la escuela, típicamente es una locación. Otra locación importante es el cruce de la avenida, etcétera, donde los chicos transitan, ¿verdad? Entonces uno como ingeniero, como experto, va seleccionando esas 4 o 5 locaciones que son importantes en el entorno escolar y luego va a cada una y las evalúa con la herramienta. Esa evaluación significa llenar un formulario, que ahorita vamos a ver un poquito más en detalle que tiene, o contestar una serie de preguntas o clasificar los atributos, como se llaman, tomar fotos, documentar, etcétera. Luego, eso es lo que de inmediato, si uno está usando la herramienta va dando clasificación por estrella. La herramienta me va dando, en la medida en que yo voy ingresando la información, la herramienta me va dando el puntaje de estrellas, ¿ah? Y me va diciendo, bajo esas condiciones que usted me está diciendo, ese punto tiene 2, 3 estrellas. Ahora tenemos lo que llamamos clasificación decimal, es decir, tenemos 2.7 estrellas. ¿Por qué lo hicimos? Porque si uno tiene 2 estrellas, uno quiere saber qué tan cerca estoy de las 3 estrellas, ¿no? Entonces, al tener una puntuación decimal, yo sé que con una leve mejora en 2.7 alcanzo las 3 estrellas. Por eso lo hicimos para orientar al que está haciendo la evaluación en cuáles son las medidas efectivas y cuánto le faltaría para obtener esa calificación mínima. Una vez que tenemos un puntaje de estrellas de la situación actual, nos vamos a definir cuáles son los tratamientos. En realidad, esto hay que decirlo, la herramienta de Star Rating for Schools no arroja un plan de tratamientos, un plan de inversiones. Aquí es donde entra en juego, y ahora me encantaría saber de Gabriel y el equipo cómo lo hacen, porque todo el mundo tiene estilos diferentes. Aquí es donde entra en juego el conocimiento y la experiencia, pero la herramienta sí me permite, y ahorita vamos a ver un poco eso, de modelar o de simular qué pasaría si esta condición que encontré ahí la cambio por esta otra. ¿Qué pasaría si este cruce, que ahora es de una forma X, lo hago de una forma Y? ¿Qué pasaría si instalo un paso peatonal con luz? ¿Qué pasaría si reduzco la velocidad? ¿Qué pasaría si...? Entonces, esas preguntas sí me permite la herramienta modelarlas e ir viendo cuánto eso influye en la calificación por estrellas, ¿verdad? Una vez que tengo entonces esas decisiones o he modelado esas decisiones, voy y hago un plan de inversiones para implementarlas. Bueno, eso es ir al campo y hacer esos cambios. Miren, normalmente, y esto es una experiencia que tenemos en AIRA, el 90% de las intervenciones en escuelas tienen que ver con señalización horizontal y vertical. Con esto les estoy diciendo que los problemas de muchas escuelitas se resuelven con un par de galones de pintura, así como lo están escuchando, porque muchas veces lo que hay es una ausencia de señalización en las escuelas. Esa es la primera deficiencia que encontramos ahí. Hay otras medidas que después son efectivas y complementarias, pero muchas veces se trata simple y sencillamente de mejorar la señalización en las escuelas. Y lo que hacemos posteriormente, después de la intervención, es hacer la evaluación después, ¿verdad? Como Gabriel presentaba, 2 estrellas al principio, 5 estrellas después. Entonces queremos saber cómo quedó. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que registramos en una escuela? Bueno, muchas cosas. Ahora voy a dar un par de ejemplos, ¿no? Estos son lo que llamamos los atributos, ¿verdad? Los flujos peatonales, si el hombro o la acera o la vereda o la banquina, ya no sé cómo le llaman aquí, existe o no existe, si hay separación física, ¿verdad? Si hay un cercado que separe a los niños de los vehículos,
el tipo de cruce que hay, peatonal, si está señalizado, si tiene luz, semáforo no tiene, si es elevado, si existe al menos un paso cebra, el ancho de carriles, la velocidad a la que se circula ahí en ese punto, ¿verdad? Una serie de características físicas de la carretera y ese entorno que están ahí, que tienen que ver, que hacen a que sea más o menos segura. Esas son las cosas que se evalúan, que se registran. ¿Y cómo se hacen? Bueno, ya les dije que la herramienta se puede descargar en línea, se usa, es un aplicativo que se puede bajar, pero también tenemos una herramienta que se llama simulador, que es la misma herramienta corriendo en línea. No me permite crear un proyecto y crear locaciones y guardarlas, pero sí me permite hacer una evaluación muy rápida y a nivel casi que didáctico de una locación. Entonces funciona exactamente igual, ahí tienen la dirección y lo que van a ver es más o menos eso, ¿verdad? A la izquierda tienen un mapita, en algunos casos creo que está la aplicación completa, pero lo que tienen a la derecha son los diferentes atributos o las diferentes características que uno está evaluando, ¿verdad? El tipo de uso del suelo, a la izquierda, a la derecha. Cuando usted pica sobre esos botones salen opciones, ahí usted pica en esos botones y le van a salir opciones en las cuales usted escoge. Por ejemplo, dice, está en inglés, pero yo les voy a traducir, la herramienta está en español también, la herramienta es, cuando uno la corre funciona en español. Por ejemplo dice, street lighting, presente o no presente, es decir, si hay iluminación en la carretera, si existe o no existe. Yo puedo picar ese botón rojo que está ahí y cambiar ahí donde está el cursor en rojo, perfecto, sí. Por ahí tenemos anchos de carriles, allá arriba en amarillo, ¿verdad? Anchos de carriles que pueden ser angostos o pueden ser carriles anchos. A la izquierda de eso tienes el 1 y 1, número de carriles, 1 y 1, uno por cada sentido, no, pueden ser 2 y 2, 2 y 1, etc. Entonces uno va, en ese formulario, uno va seleccionando las características que más coincidan con ese punto que estoy evaluando, ¿verdad? Ese es el proceso. Esto se hace muy rápido cuando uno está entrenado, cuando uno le ha tomado el volado, como decimos en mi país, ¿no? La velocidad, el límite de velocidad que está ahí, y a la derecha la velocidad operacional. Pues eso es muy importante. No importa la velocidad a la que esté marcada la carretera, lo importante es la velocidad a la que la gente conduzca realmente, el llamado percentil 85, la mayoría de la gente a qué velocidad conduce. Nuestra experiencia es que típicamente en esos países hay un más 10, más 20 kilómetros por hora sobre los límites. Los latinoamericanos tendemos a exceder los límites de velocidad en 10 o 20 kilómetros por hora generalmente. Una vez que voy haciendo eso, a la derecha arriba va apareciendo las estrellas. Ven, en este caso, con lo que la persona marcó ahí, en ese caso, hay 2 estrellas calificadas en este momento, ¿no? Luego vamos a quiero aclarar, esto que estaban viendo aquí es la aplicación completa, y esto que sigue, ahora sí es como se ve el simulador no tiene el mapa, pero es exactamente lo mismo. Entonces, voy haciendo eso, voy seleccionando los atributos y me van apareciendo la clasificación por estrellas, y como les decía, también tenemos una clasificación decimal, 4.3, en ese caso que está ahí en el ejemplo. Esto me permite decir qué tan lejos estoy de las 5 estrellas, etcétera, ¿no? Y aquí era lo que les comentaba, cuando uno ya tiene un escenario, ya evaluó un punto, bueno, la pregunta es, ¿qué puedo hacer para mejorar este punto? Es un punto que obtuvo 2 estrellas, como ese que está ahí. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué pasaría si yo cambio tal cosa, verdad? Entonces empieza uno a jugar con cambios. Aquí no importa, no sé cuál fue el que hicimos, en realidad para todos los efectos cambiamos ahí. Cambiamos, por ejemplo, el cruce sobre la carretera principal. Había un cruce que no era señalizado, que tenía muy poca, ¿verdad? Entonces alguien dijo, ¿qué pasaría si en lugar de ese mal cruce que hay ahí, ponemos un cruce con un semáforo, por ejemplo? Y un cruce que puede ser tipo elevado. Aquí lo usan en el Perú, ¿no? Una plataforma elevada
con marcas tipo cebra y una luz, un camellón con luz, con semáforo peatonal, puede ser una opción muy segura. Bueno, alguien dijo, ¿qué pasaría si hacemos eso? Eso es una medida de poca inversión que suele tener muy buenos resultados, porque el camellón mismo hace que se bajen las velocidades y protegen bastante al peatón. Bueno, entonces esa medida, alguien que dijo, vamos a ponerla, hizo que eso llegara a 2 estrellas. Y luego alguien dijo, bueno, pero ¿qué pasaría si si mejoramos la señalización o cambiamos el tipo de cruce a ese cruce? Bueno, perdón, esta es la situación anterior, ¿lo ven? Y ahora alguien dijo, bueno, vamos a poner un cruce señalizado. Vean que había una situación muy pobre antes, que no había ninguna señalización, tenía 2 estrellas, y ahora el ingeniero que está a cargo dice, voy a escoger simplemente un cruce marcado, un tipo paso cebra, ¿verdad? Y esto me hace que me aumente a 3 estrellas, con esa pequeña intervención. Y entonces así uno va modificando. Vamos a ver qué pasaría si yo tomo ese atributo, por ejemplo, que es las aceras al lado de la carretera, y hago que estén a una distancia de por lo menos 1 metro de la calzada. Bueno, pues estoy modificando la distancia de separación con la calzada, entre la calzada y la acera. Y ese tipo de cambios van incidiendo en la calificación. Y adivinen qué, cuál es el que siempre revisamos y siempre nos da efectos muy positivos. Usted, que está muy atenta y ya dijo que sí sabía cuál es la respuesta. La velocidad. La velocidad es clave. Cuando uno habla de seguridad vial, la velocidad es el elemento más importante que hay, sobre el cual hay que trabajar. Miren, mañana lo voy a repetir en mi otra presentación. No existe forma de hacer entornos seguros o carreteras seguras si hay velocidades inseguras. No hay ingeniería en este mundo, ni plata, capaz de proveer un entorno seguro si seguimos conduciendo a velocidades inseguras. La forma más barata y de efecto inmediato y más efectiva de hacer entornos seguros es reducir velocidades. Ni siquiera digo reducir, es por lo menos conducir a los límites legales, ¿verdad?, que están establecidos, que algunas veces están sobredimensionados, pero con solo que uno se preguntara. Vean que esta variable que está aquí se llama Operation Speed, velocidad operacional. Aquí lo que está haciendo el operador del sistema es diciendo, ¿qué pasaría si la gente en esta comunidad condujera frente a la escuela a la velocidad legal? A 30 kilómetros por hora, una zona urbana, escolar, 30 kilómetros por hora, ¿verdad? Y eso, vean cómo aumentó a 4 estrellas, casi llegando a 5, ¿lo ven? En la parte inferior. ¿Ven qué efecto tuvo más importante? Empiecen siempre por chequear velocidades, no gasten plata si la gente está corriendo, no tiene sentido, no van a lograr una reducción de siniestros si seguimos conduciendo como locos, ¿no? Ahí está la velocidad, un cambio en el límite de velocidad legal, inclusive también el límite de velocidad. Entonces, esas fueron las preguntas que el operador se hizo. ¿Qué pasa si yo cambio esto? ¿Qué pasa si modifico esto? Y no hizo grandes cambios. En ese ejemplo que está ahí, era un tema de un cruce, ¿verdad? Era un tema de las aceras y era un tema de velocidad. Con esos 3 elementos, y créanme que este es un ejemplo real o bastante cercano a lo real, con esos 3 cambios, que son las 3 medidas que hay que tomar, se mejoró sustancialmente la calificación de estrella de ese punto, de esa locación en esa escuela, ¿no? ¿Qué ubicaciones deberíamos de evaluar? Bueno, ya lo dije, es aquellas donde hay flujo, donde hay niños presentes, donde hay, digamos, atractores, ya sean paradas de buses, ¿verdad? O los sitios donde los buses, donde los niños vienen a la escuela en autobuses, ya sean las avenidas o las calles por las cuales circulan esos niños, las intersecciones, los centros, los entornos escolares o los frentes de escuela, algunos lugares atractores de niños, como por ejemplo, como está marcado ahí, centros deportivos, restaurantes, centros de juegos, aquellos lugares que atraen a los niños
después de la escuela. También queremos que los niños estén seguros cuando van a la escuela y cuando vuelven de la escuela, ¿no? Entonces hay sitios que son atractores de viajes para los niños, que esos sitios pueden ser evaluados también con la herramienta, ¿no? Por ahí varias sugerencias. Hable con la comunidad, genere un mapa de sitios, entienda cuál es la dinámica. Hay que ir al campo, hay que ver cómo está caminando la gente, los padres con los niños, cuáles son las rutas que usan, los cruces, de dónde vienen y a dónde van esos chicos. Pero existe otra herramienta, y no la voy a explicar porque mañana va a haber una presentación sobre eso, mi colega Shana, que se llama YEA. YEA nos permite, a través de una aplicación complementaria, otra app, recoger información de la gente. Voy a dejarlo ahí como incógnita para que usted venga mañana mejor. YEA es una aplicación complementaria que me permite obtener información de la comunidad. YEA son las siglas de Youth Engagement App, la aplicación de engagement, es como de involucramiento de los jóvenes, es para que los jóvenes participen en brindarnos información. Y con esa información de YEA puedo crear mapas de calor, mapas de riesgo y entender a dónde están los sitios que puedo evaluar. Pero mañana lo van a ver. Está Rating for Schools, y me estoy alargando mucho, ya casi termino, unos minutos. ¿Sí? Sí. Star Rating for Schools es solamente una herramienta, un proyecto, como lo explicaba muy bien Gabriel, un proyecto de este tipo lleva otros elementos, los socios, conseguir esos socios para el éxito, construir esas bases del proyecto, garantizar el financiamiento. No hacemos nada con evaluar y todo el mundo muy consciente del riesgo si no tenemos después recursos para la mejora de los entornos. La planificación de esa evaluación, cuáles son las escuelas, cuáles son los puntos, involucrar a las comunidades, etcétera. Capacitar a la gente para que haga las evaluaciones, aplicar la evaluación con la herramienta y luego difundir esos resultados, conocer cuáles son los niveles de riesgo que hay, hacer las intervenciones y lo más importante, en mi país decimos cacarear el huevo, o es decir, celebrar cuando hacemos algo bien, hacerlo partícipe a la comunidad, compartir las buenas noticias, porque es importante cuando algo está mal, es importante decirlo, pero cuando también hacemos algo bien, un proyecto que es exitoso, es importante compartirlo. Hay varios casos de éxito, el primero y por supuesto muy importante también que quería mostrarles, me ayudan a decir Moquegua, será el nombre de la comunidad, ¿sí? Moquegua aquí en Perú, que es un caso que fue premiado. La Municipalidad de Lima recibió un premio allá de Marruecos por ese proyecto. Ahí tienen algunas fotos de antes y después, de cómo estaba calificado con una estrella y terminaron con 3.4 estrellas con unas intervenciones ahí muy bonitas. Eso es un proyecto muy interesante. Ahí pueden ver a don Pedro en la foto también allá acompañando a recibir el premio. Y así hemos trabajado también. Usted lo mencionaba, el Touring de Perú. En otros países los Automóviles Club han sido aliados muy importantes para esto. Los Automóviles Club no son de la FIA, pero están asociados a la Federación Internacional del Automovilismo y por lo tanto tienen mucho interés en los temas de la seguridad vial. En Colombia en particular trabajamos mucho con ellos en 6 escuelas. En Guaymallén, en Argentina, también se intervinieron muchas escuelas, 81 escuelas, acompañados por la Fundación Gonzalo Rodríguez, que quizás ustedes los conocen, aquí de Uruguay, que trabajan mucho en el tema de entornos escolares y niños seguros, ¿verdad? En Brasil ahí dice que está en proceso, ya me contaron que habían terminado con la intervención de 6 escuelas, con el apoyo de la Fundación Thiago de Moraes. Y bueno, fundamentalmente, como decía hace un rato, y ya voy terminando, los datos de Star Rating for Schools no deben quedar solamente en la mesa del ingeniero. La información que se genera acá es información para crear conciencia en la comunidad, para crear involucramiento político, para crear el compromiso de los que toman las decisiones y los que manejan el dinero. Las herramientas nos permiten decir, hey, aquí hay un nivel de riesgo importante en esta escuela, aquí tenemos una evaluación basada en la evidencia científica, hay que hacer algo, y la podemos usar justamente para eso, para
para crear esa conciencia y luego para hacer intervenciones que sean efectivas y hacer un buen uso de los recursos que siempre son muy escasos, ¿verdad? La que viene, bueno, está Rating for Schools, que hoy evalúa solamente la seguridad de los niños caminando a las escuelas. Va a incorporar muy pronto la seguridad de los niños ciclistas. Vamos a ingresar, a agregarle un módulo ciclista, porque los niños también van a las escuelas en bicicleta, en muchos casos, ¿no? Entonces estamos ampliando un poco la capacidad de la herramienta para eso. Aquí tienen, ya esto les queda como a ustedes como información, cómo utilizar la herramienta. Pueden entrar al sitio y crear una cuenta o utilizar el demostrador que está aquí. Y aquí tienen cómo inscribirse en los cursos de IRAP. No lo dije, pero el acceso a las herramientas de IRAP y los cursos de IRAP es gratuito. Las herramientas de IRAP todas son de uso gratuito. Algunos muy pocos cursos se cobran. El de Star Rating for Schools no se cobra, ese curso es gratuito, ¿verdad? Y ahí tienen. Y ella se sorprendió cuando dije que todo era de uso gratuito. Por supuesto que es gratuito, porque ya alguien pagó por eso. Está hecho ahí para que los países se beneficien y que aprovechen de esto y mejoren su infraestructura. Antes de comenzar a usarla, por favor, un uso responsable. Lo único que pedimos es que usted realmente se entrene y estudie, porque como cualquier sistema, si usted le mete basura, va a obtener basura. Entonces hay que ser muy responsable, hay que leer las documentaciones, la guía de codificación, es decir, un documento chiquito que me dice cómo usar esos botones y cuáles son las variables y cómo entender, cómo codificar eso, ¿verdad? Eso se llama codificar, que es clasificar los atributos. Ahí está disponible en español, no hay excusa. Y eso era, con mucho gusto. Ahí tienen mis datos, mis coordenadas, para que cualquier pregunta que tienen, cualquier iniciativa, cualquier proyecto que quieran, con mucho gusto estamos para apoyarles. Gracias. Bien, entonces agradecemos a Edgar por la exposición y vamos a entrar a una ronda de preguntas. ¿Tienen alguna consulta respecto a las exposiciones? Pueden levantar la mano y enciende su micro. Perdón, no me lo escuchan. Puede hablar más alto también y lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. En realidad, sí, es algo interesante que justamente me queda la incógnita de por qué esto no trasciende, por qué solamente se queda acá, por qué no se trasciende, porque en realidad son sistemas, programas que se ve que son efectivos. Pero yo hago la pregunta, ¿por qué no trasciende hacia otras instancias, hacia donde debería llegar? Yo creo que ahí falta un poco más de capacitaciones difundidas ya a la parte, se podría decir, de las escuelas, de los instructores, de los docentes, ¿no? Para que prácticamente ellos aporten, ¿no? De repente con mejoras en cada una de las instituciones. Porque pedirle a la municipalidad, créanme que es guardar el documento y por ahí, si no insistes, quedó ahí. Yo creo que ahí de repente el MTC, a través de gestiones, que llegue básicamente a donde debería llegar estos programas que son muy efectivos. Para mí se ven efectivos, ¿no? Hoy también he dado que hay capacitaciones, cursos gratuitos, que en realidad uno, si no llega a los cursos, no está enterado. Y lógicamente, así como yo, hay mucha desinformación en otras entidades, en las mismas escuelas, con los mismos padres de familia, con los mismos instructores, con los mismos docentes, ¿no? Y sí, es interesante. Agradezco a los ponentes y en lo que estaba explicando, justo ya estaba entrando a tratar de ya activar, como dicen, ¿no?, a las acciones, porque eso es lo que nos falta, acciones básicamente. Muchas gracias y espero que esto se trascienda básicamente. Gracias. Sí,
esto es un tema de escala, señor, usted tiene razón, esto no funciona si lo dejamos en pequeños pilotos, porque tenemos miles de escuelas, decenas de miles de escuelas en un país grande como Perú, y solamente podemos tener un efecto si esto tiene una escala grande, y para eso necesitamos, como usted dice, que trascienda, que se difunda, que más, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo justamente a través de los esfuerzos como los que hace el ministerio. Y anoche me reuní con un grupo de jóvenes peruanos, profesionales, ingenieros, que tienen una organización de la sociedad civil que lucha por la movilidad segura, y están trabajando también estos temas. Hay muchos jóvenes peruanos de la Facultad de Ingeniería, etcétera, que están aprendiendo y usando este tipo de herramientas, y me complace mucho, y anoche hablamos de cómo llevar esto a más, así que estamos por ese camino. No es fácil, y no es un tema de Perú, es que en todos lados así, llevar esto a que sea masivo es un tema que requiere tiempo. La herramienta tiene 5 años de existir, y en América Latina tenemos un par de años de estarlo usando, así que estamos en los primeros pasos, pero vamos bien, yo creo. Buenas tardes, maestro, gracias por la presentación. Yo soy profesor de escuela pública y me llamó bastante la atención que se puedan tener plataformas donde se pueda generar un trabajo articulado dentro de las autoridades de movilidad, y también una institución más democrática donde en Latinoamérica a veces se integran familias, poblaciones vulnerables, y en especial a niñas y adolescentes. Un poco mi consulta era, de repente dentro de la plataforma, si han tenido una experiencia en Latinoamérica donde se vinculen las organizaciones de niños, niñas y adolescentes que están constituidas formalmente por el Estado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú tenemos lo que son los consejos consultivos de niñas, niñas y adolescentes, y según la Convención de los Derechos del Niño, a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, siempre hay espacios de representación estudiantil o representación de niños y adolescentes, ¿no? Y que se hace en Europa, hemos visto más con Ciudades Amigas, que es una plataforma más local, territorial, donde ven temáticas diversas, ¿no? Problemáticas diversas. Y la plataforma yo la veo muy poderosa, ¿no? En el sentido de mapear problemáticas locales, pero de repente cómo vincularlo con organizaciones de niños y adolescentes, porque son los actores más despiertos, que también movilizan, ¿no? Por ahí va un poco la inquietud, para que también desde el Estado nosotros podamos generar estas plataformas, que los chicos y quienes sean sus acompañantes más que cuidadores, porque es una mirada muy adultocéntrica, también participen con ellos en decidir el futuro, que al final está cuando una obra está financiada por una entidad local y una empresa privada que realmente no está respetando las condiciones de vida para 30 años, ¿no? Entonces, un poco esa es la inquietud, ¿no? Muchas gracias. Muy buena pregunta, le doy un par de respuestas a eso. No tanto como quisiéramos ese involucramiento, porque cuesta mucho. Muchos creen que estos son temas de ingenieros y en realidad son temas de la comunidad más que de la ingeniería. Pero en Brasil, por ejemplo, el trabajo que hicimos fue liderado por una organización de la sociedad civil, que es la Fundación Tiago de Moraes. No necesariamente una entidad como la que usted habla desde lo público, pero esto lo que más ha tenido es acogida en las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los niños y por la movilidad segura. Ahí donde hemos encontrado más fortaleza, más ganas de trabajar. Y en materia de involucrar a la comunidad, la herramienta YEA, que lo invito mañana a que participe de la otra presentación que va a hacer mi colega Shana, es eso, es la forma de traer a la gente, de consolidar la opinión de la gente, de la comunidad, de los que usan la infraestructura, de los que sienten el riesgo, y tomarles esa voz de a dónde están esos sitios de riesgo. Finalmente, cuando se hace un programa de este tipo de mejora de entornos escolares, frecuentemente lo que se busca es
traer a la escuela a los maestros, a la junta escolar, a los padres de familia, a la comunidad, al comercio, etcétera, y explicarles, porque quiero que entiendan una cosa: entornos escolares seguros es más que infraestructura. Recuerden que los niños tienen otros riesgos más allá de la inseguridad vial. Hay riesgos personales en términos de seguridad ciudadana, digamos, para que lo entiendan claramente, hay riesgos de acoso sexual, hay riesgos de drogas, hay riesgos de violencia, etcétera, que también son... entonces, cuando se desarrolla un programa de entornos escolares seguros, la seguridad vial puede ser solo un componente de ese programa. Hay una visión un poco más amplia de lo que es la seguridad de los niños y las niñas, y ahí es donde se les hace partícipes también a las comunidades, ¿verdad? No sé si respondí su pregunta. No, sí, muchas gracias por ampliar un poco esa mirada más tecnológica o también de infraestructura, que a veces está mucho en la política pública, ¿no? De ver solamente el presupuesto por un tema de equipamiento, más no de la calidez y calidad humana, ¿no? Y me pareció interesante también de los niños y niñas adolescentes ciclistas, porque tienen esta viabilidad de ser actores y también sujetos de movilidad, ¿no? Porque, señor Zamora, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, para agradecer a la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio, que en esta semana estamos celebrando la 8ª jornada de seguridad vial recomendado por la ONU, y felicitar, por supuesto, al señor Olivares y a todo su equipo por lo que nos han explicado hoy día. Y un poquito también para completar la primera pregunta, porque nos han dicho que ustedes este año, el Ministerio de Transportes ha llegado a 400 instituciones educativas. Entonces, la pregunta para Gabriel sería, ¿qué criterio utilizan ustedes para escoger esos 400? Solamente en Lima hay más de 5.000 instituciones educativas, ¿no? Entonces, llegar a ellos no es fácil, como lo ha dicho, es enorme el número. Eso sería una primera pregunta para Gabriel. ¿Qué criterios vienen utilizando para escoger a la institución educativa? Y al señor Zamora, preguntarle, de acuerdo a su experiencia, en particular, por lo menos en los países de Sudamérica. De España, por ejemplo, sabemos que la educación vial es transversal. Se enseña en las instituciones educativas, en las empresas, tanto privadas como públicas. Pero en Latinoamérica, ¿qué experiencia hay sobre la motivación o la formación de la educación vial en los niños en la institución educativa? En el Perú, lamentablemente, no existe. El Estado no enseña la educación vial a los niños en las instituciones educativas. Apenas a los ciudadanos, después de los 18 años, cuando van a obtener una licencia de conducir, recién se les da elementalmente algunos conocimientos de la norma para que se comporten, cómo deben comportarse en la vía, en qué consisten las normas, etc. Y en esa línea nos gustaría que nos hable de su experiencia, cómo están los otros países, cómo se llega. ¿Realmente hay interés del Estado en otros países dirigido a los niños? ¿O más bien hay inquietudes como las que nos estamos viendo, en que si bien es cierto, hay impulso del Estado, como en el caso del Perú, y en otros países, acaba usted de decir que hay organizaciones de la sociedad civil que más bien están impulsando? Esas serían mis dos preguntas a los dos. Gracias. Y, sí, respecto al tema de priorizaciones, como había mostrado en mi exposición, hay más de 25.000 escuelas a nivel nacional, y eso refleja la cantidad de zonas escolares que debemos intervenir. Entonces, ahora hay una limitante, como se mencionó, respecto al tema también de la gestión de cada municipalidad, de qué es lo que la municipalidad toma como prioridad para ejecutar. Ante ello, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en cuestiones de capacitación a las municipalidades, en algunos casos hay un interés de parte de la gestión para poder desarrollar, y en otros casos no lo hay. Entonces, ante esa falencia de una posibilidad de querer promover como tal este tipo de iniciativas,
nosotros hemos desarrollado este programa de incentivos a la gestión municipal. Entonces, el programa de incentivos hace que la municipalidad desarrolle un proyecto sobre las competencias que ya tiene. Sin embargo, estos proyectos tienen una limitación en cuanto a presupuesto, porque los programas de incentivo a la gestión municipal tienen una limitación de presupuesto. Felizmente, como ya explicó Edgar, las implementaciones de seguridad vial en la mayoría de casos, los temas base suelen ser de bajo costo. Entonces, cada intervención tiene un presupuesto alrededor de 35.000 soles. Estamos hablando de más o menos algo de $10.000, tal vez, más o menos. Un poco menos, tal vez. Entonces, ante esta limitante, se arma el proyecto para el Ministerio de Economía y Finanzas, que establece ciertos topes de presupuesto, y estos topes de presupuesto nos pone una cantidad de zonas escolares que se pueden intervenir por cada tramo. De acuerdo a ese tope de cantidad de zonas escolares que podemos intervenir, empezamos a priorizar, y priorizamos las zonas escolares de acuerdo a dos parámetros. El primero es georreferenciar todos los siniestros fatales que tenemos a nivel nacional, que es la data que dispone el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. El segundo dato que tenemos es la georreferenciación de las zonas escolares a nivel nacional, que es una data que entrega el Ministerio de Educación. Cruzamos estas dos informaciones y creamos una lista de priorización, y ponemos como cabeza de la lista de priorización las zonas escolares que tienen siniestros fatales dentro de su área de la zona escolar. Estamos hablando que dentro del radio de 100 metros de las puertas de cada institución existe un siniestro fatal. Esos se ponen en la cabeza de la lista. Luego vienen las zonas escolares donde hay mayor cantidad de estudiantes, porque al haber mayor cantidad de interacción, estamos hablando de que van a salir mayor cantidad de peatones de la institución, va a haber mayor peligro. Entonces están dentro continúan en la lista de priorización, y luego aparecen los colegios de acuerdo a esa cantidad de estudiantes. Esta lista de priorización se le entrega a cada municipalidad dentro del programa de incentivos. La municipalidad tiene que seleccionar dentro de esta lista los colegios que va a intervenir. Ahí hay una necesidad de selección, por la razón que en algunos casos puede haber una zona escolar que ya la municipalidad haya determinado hacer un proyecto en el corto o mediano plazo, o que no tenga los estándares básicos para el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo que indica el programa de incentivos, porque el programa de incentivos tiene algunas características básicas de desarrollo que necesita un estándar. Entonces, de acuerdo a eso es que se arman los criterios para poder establecer las zonas escolares que se han intervenido, que hasta el momento, como mencionamos, estamos llegando ya para el segundo semestre del año, estamos esperando llegar a los 700 zonas escolares, que si comparamos con años previos, donde desarrollábamos alguno que otro piloto de acuerdo a la voluntad de la municipalidad, hablamos de que por año hacíamos alrededor de 3 o 4 proyectos, a veces llegaban a la etapa de diseño y no se terminaban de ejecutar. En este caso, la mayoría de proyectos sí terminan siendo ejecutados porque hay un impulso de gestión de incentivos que hace que si la municipalidad como tal desarrolla el proyecto, recibe un incentivo económico al finalizar el periodo del año, el periodo fiscal. Entonces, sí, queremos llegar a más, es nuestro reto, y es el que sigue, ¿no? Porque también nos está faltando intervenir en carreteras, en vías no pavimentadas con mayor énfasis, nos está faltando implementar la tecnología de la metodología del Star Rating for Schools en la mayoría de estos proyectos, para poder sumar más infraestructura estandarizada dentro de estos parámetros que están validados a nivel internacional. Gracias.
ahora me toca a mí contestarle su segunda pregunta. Es una pregunta que es complicada, le voy a decir, la respuesta es complicada porque hay un debate abierto, no resuelto, sobre el tema de la educación vial. Por ahí la interpretación más moderna de esto dice que los niños son niños y que no tenemos que trasladarles la responsabilidad de la seguridad. Lo que tenemos que hacer es protegerlos, primero, eso es lo fundamental, ese es el objetivo fundamental, es protegerlos. Por eso esos programas de infraestructura lo que pretenden es eso, crear entornos seguros. A un niño no se le puede entrenar, y la palabra entrenar no me gusta, suena casi como amaestrar, ¿verdad? Pero un niño no está en una edad que pueda, que sea receptivo a conocimientos profundos o de temas que no son temas de su edad, ¿ya? Un niño tiene intereses y capacidades cognitivas diferentes a las de un adulto y por lo tanto no le vamos a hablar de seguridad vial. Lo que se puede hacer es informarlo o ayudarle a entender cuáles son los riesgos y un poco de cómo conducirse, ¿verdad? Pero con muchas limitaciones. Estoy hablando de edades tempranas. Me voy a saltar al otro lado para poder hacer el contraste, ¿no? Lo que dicen los expertos es a los que sí hay que entrenar, a los que hay que educar, a los que tienen que entender cómo comportarse son los adultos, que son los que dan el ejemplo a los niños, pero también son los que conducen los automóviles. Entonces ahí donde sí, lo que dicen es no sigan invirtiendo tanta plata en tratar de hacer programas educativos en las escuelas, porque eso no ha sido tan efectivo. Los niños no están tan receptivos a eso. Mejor concéntrense en fortalecer los programas de educación y evaluación de conductores, ¿verdad? Programas de licencias, que los conductores demuestren que tienen el conocimiento de las reglas, de las leyes del tránsito, de las buenas prácticas, etcétera, y luego, lo más importante, la aplicación de las normas que sea efectiva, porque nada hacemos con tener leyes que no tengan, como dice mi paisano por allá que habla de esos temas, leyes sin dientes, no sirven. Entonces, en los años 80 la educación vial era como parte de las currículas de algunos países. En mi país, por ejemplo, había una materia que se llamaba educación cívica, donde le daban a uno educación vial y lo llevaban a aquellos parquecitos infantiles donde le explicaban, ¿verdad?, para qué servía un paso peatonal. Eso era algo básico que se puede seguir haciendo, pero no podemos, y con esto termino y le resumo, no podemos poner la carga de la responsabilidad de la seguridad vial en los niños porque no están preparados para asumir esa responsabilidad y no les toca. Bueno, señor Zamora, me va a disculpar, pero me voy a discrepar con usted. Yo soy, aparte de ser abogado, soy psicólogo. El aprendizaje en el ser humano es gradual y es permanente. Desde que el niño nace, la educación es parte de su formación. Así como al niño cuando los padres educamos a nuestros hijos desde que se sienten en la mesa, cómo deben hacer, cuál debe ser su comportamiento en la mesa, crearles hábitos de limpieza, crearles hábitos de, si es una familia que tiene alguna religión, una creencia, a que hagan una oración antes de acostarse, las normas de urbanidad en general. O sea, la conducta del ser humano tiene que ser aprendido desde tierna edad. Incluso me voy a ir lejos, me voy a ir al libro de la sabiduría, que dice: instruye al niño por el buen camino, cuando sea adulto no se apartará de él, dice el libro de los Proverbios. Entonces, creo que es necesario, y España lo ha hecho, enseñar a los niños a graduar. Por supuesto no se les va ni el reglamento, ni las sanciones, nada de eso, pero sí los niños de tierra tienen que distinguir qué significan los colores del semáforo, qué cosa es el crucero peatonal, por qué deben caminar solamente por la vereda. Esas enseñanzas elementales tienen que aprender de niños, y eso gradualmente en España. La educación vial empieza de los primeros grados, y cuando terminan el colegio, el bachillerato, están expedidos para obtener la licencia de conducir.
Yo considero que debe ser así. En nuestro país también hasta los años 70 creo yo, había el curso de educación vial, educación cívica. Y ese curso de educación cívica contenía educación vial, educación moral, educación de seguridad vial y algunos cursos más, ¿no?, que ayudaban. Hoy en día, por ejemplo, en nuestro país, en el Perú, usted es costarricense, ¿no?, un poquito, me da vergüenza decirlo. Algunas veces a los escolares la prensa sale a preguntar quiénes son los héroes o quiénes son los tornados de nuestro país. ¿Quién era Miguel Grau? No sabe quién era. ¿O qué acontecimiento fundamental en el país ocurrió? Desconoce, porque todo eso estaba en el curso de educación cívica. De modo que creo que sí, perdone usted que discrepe, creo que sí es necesario que la educación vial se imparta, evidentemente dosificado desde tierna edad. Gracias, no, creo que no discrepamos, creo que quise decir eso de alguna forma, es eso, gradualmente conceptos elementales sí son efectivos, más allá de eso no sirve, los niños no están para recibir una información mucho más profunda, pero algún día serán ciudadanos, conductores, etcétera, que sí necesitan un entrenamiento formal, pero bueno, y todavía hay por ahí investigaciones al respecto, ¿no? Es una materia muy viva en seguridad vial, porque tiene que ver con el comportamiento humano. Todo lo que tenga que ver con la ingeniería es muy fácil, eso se resuelve con números y fórmulas. Lo que tenga que ver con el comportamiento humano, ¿por qué tomamos riesgos? ¿Por qué corremos en las carreteras? ¿Por qué no valoramos la vida humana? Todas esas preguntas todavía no están muy bien resueltas en este campo, pero muchas gracias por su información. Una pregunta más para ir cerrando la sesión. ¿Esas presentaciones las pueden enviar al correo? Sí, se las va a estar enviando a los que están inscritos, a los que están registrados. Bien, muchas gracias Edgar por las exposiciones y Gabriel. Me quedo con esa última discusión, comentarios que han intercambiado en la importancia de ver a los niños y niñas como niños y niñas, ¿no?, sin trasladarles la responsabilidad de los adultos, de los viejos. Eso creo que es una discusión bastante fuerte aquí en nuestro país. Ha habido mucha predominancia del enfoque de solo educar, ¿no?, a los usuarios y usuarias, sobre todo a los más vulnerables, ¿no?, de la vía, y tal vez un poco descuidar, y de hecho tenemos un serio problema, por ejemplo, la calidad de los conductores en el Perú, ¿no? Se ha descuidado la formación de los conductores y sobre todo la evaluación para obtener una licencia a conducir, al punto de que en algunos estudios, rankings mundiales aparecemos como la de peor conducción, y que luego se traduce en las ciudades con peor congestión vehicular, ¿no?, que en gran parte es producto de la mala conducción, y lo podemos ver, seguro Edgar va a ver el uso indiscriminado del claxon, la interrupción de los cruces, las intersecciones, ¿no?, de las intersecciones. Tenemos un parque vehicular inferior en términos per cápita a muchas ciudades latinoamericanas, pero tenemos mayor nivel de congestión que esas ciudades, ¿no? Entonces hay algo detrás de todo un proceso, y el proceso obviamente educativo desde abajo, desde la primera infancia, es muy importante, ¿no? Hay muchas teorías desde el ámbito biológico inclusive que explican de cómo la construcción de procesos cognitivos en los infantes o en la primera infancia es fundamental para un desarrollo pleno de las personas. Sin embargo, el desarrollo educativo también es a lo largo de toda la vida. De nada sirve si en las escuelas impartimos educación vial y el padre o madre, conductor, conductora,
o usuaria de la vía no cumple las señales de tránsito, ¿no? En una labor más o menos pedagógica en la cual me ando involucrando desde algunos años, revisando los casos de por qué la mejor educación está en los países nórdicos, en Finlandia y otros. Decían, si quieres que los niños y las niñas aprendan a leer y agarren el gusto por la lectura, no basta que en las escuelas le obligues a leer o le mandes a leer. Va a aprender en la medida de que papá o mamá lean en casa, ¿no? Tengan una rutina de lectura en casa, ¿no? Y eso, que puede parecer simple, es bastante poderoso, porque al final es un proceso social cualquier hábito o conducta que adoptemos, y esos hábitos se forman no solo en la escuela, en la comunidad, en la sociedad en general, ¿no? Y eso creo que es una gran tarea para discutir. Da para mucho. Yo agradezco esta perspectiva de tener una discusión sobre cuidar a los niños y las niñas, y en el proceso también educar, ¿no?, a las futuras generaciones. Coincido en que el programa de entornos escolares seguros que hemos empezado desde el Ministerio de Transportes, con ciertamente pocos colegios para la magnitud de todos los colegios a nivel nacional en número de colegios, pero en cuanto a población escolar, con las metas que hemos estado manejando de estos 2 primeros años, podemos alcanzar entre el 8 y el 10% de la población escolar a nivel nacional, porque como bien dijo Gabriel, la priorización ha estado uno por el lado de la siniestralidad vial y el otro por el tamaño de la población escolar de cada colegio. Estamos en 73 municipalidades, las de mayor población en el país, ¿no? Entonces estamos orientados a tener el mayor impacto posible dadas nuestras limitaciones, y obviamente nos gustaría mucho que este programa tenga mayor impacto indirecto. ¿Qué quiero decir? De que obviamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no se puede dedicar a mejorar y a promover los entornos escolares de todas las ciudades del Perú. Va a ser materialmente imposible. Lo que está detrás es cómo mejoramos, y creo que AIRA lo hace a nivel mundial, cómo mejoramos las capacidades locales, regionales, y cómo hacemos que la intervención sea una práctica común de nuestras autoridades locales, que el alcalde, que la alcaldesa asuma ese reto de tener en su ciudad una política pública de mejora de sus entornos escolares, que no necesite que esté el Ministerio de Transportes detrás presionándole para que haga el entorno escolar, sino que sea una adopción. Eso creo que es el objetivo final que buscamos, para que se pueda llegar a todos y a todas. Y también, por el otro lado, la otra dimensión que también nos falta complementar el programa de entornos escolares es el tema de que no solo es infraestructura, ¿no? También necesitamos incorporar la dimensión social, participativa, de seguridad pública, de salud, de temas ambientales inclusive, que nos gustaría que esté inmerso en el programa de entornos escolares seguros. Vamos paso a paso, y agradezco a AIRA que esté con nosotros en este camino, y a otras instituciones que nos apoyan, y les invitamos mañana en este local a hablar de otro campo muy importante, que es las evaluaciones de seguridad vial, no solo de los entornos escolares, sino de cualquier infraestructura vial, sobre todo las vías donde hay mayor tráfico, mayor tránsito, y que también nos tiene un reto en el caso de Perú, donde la evaluación de seguridad vial debería ser debe formar parte de la gestión vial, y por tanto debería realizarse en forma periódica, y que las intervenciones derivadas de las evaluaciones de seguridad vial también deben estar incorporadas en los procesos de mantenimiento, de gestión vial en general, ¿no? Y eso creo que es un reto que tenemos que
también armarlo desde la parte regulatoria, desde la parte de capacidades, de estandarización. Hablamos, seguramente mañana vamos a hablar algo del Perú RAP, que es un sueño que queremos contar para estandarizar nuestros procesos de evaluación de infraestructura. Muchas gracias por su atención, gracias Edgar, gracias Gabriel, y estamos a su disposición mañana temprano. Gracias. Hacer una foto, por favor, si permiten. Si los ponentes nos ponemos acá adelante.